abogado. —¡Ya terminaste! —dijo mi hermano, lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala del tribunal lo escuchara. Un par de personas se rieron. De hecho, mi padre sonrió. Su abogado se recostó como si el veredicto ya estuviera impreso. Me quedé solo en la mesa de defensa. Ningún abogado a mi lado, ningún apoyo familiar, nada más que una pila ordenada de carpetas y un bolígrafo. Luego, el juez Raymond Klein abrió un grueso expediente y se detuvo en la primera página. Su rostro cambió, sutil, pero inconfundible. La habitación se calmó como lo hace justo antes de que algo se rompa. Pasó otra página, luego otra. Su abogado se enderezó. —¿Su señoría? —le preguntó. La confianza se agotaba en su voz. Mi hermano Derek sonrió. —¿Qué es? El abogado no le respondió. En cambio, me miró fijamente, como si acabara de darse cuenta de que no estábamos probando el caso para el que se preparó. —Oh, Dios mío —susurró, sin querer decirlo en voz alta. Mi padre frunció el ceño. —¿Qué? El abogado tragó saliva. —Mira su expediente. El juez se quitó las gafas lentamente y dijo la sentencia que lo cambió todo. Brooks no necesita un abogado. 5 segundos después, mi padre comenzó a balancearse, con la mano a la deriva hacia su pecho. Luego bajó con fuerza. Pero para entender por qué ese momento destruyó la historia de mi familia sobre mí, necesitas saber de qué tipo de hogar provenía. Mi nombre es Natalie Brooks. Tenía 32 años cuando sucedió todo esto. Era oficial comisionado en el ejército de los Estados Unidos. Las personas que me conocieron generalmente me describieron como controlada, voz mesurada, postura cuidadosa, educada, callada. Asumieron que la tranquilidad significaba debilidad. No, significaba práctica. Crecí en un pequeño pueblo de Indiana con mi padre Thomas, mi madre Linda y mi hermano mayor Derek. En nuestra casa había una regla tácita que nunca cambió. Derek era el punto. Yo era el trasfondo. Nadie lo anunció nunca, pero la lección se repetía todos los días. Si Derek se saltaba las tareas, estaba agotado. Si me perdí algo, fui ingrato. Si Derek trajo a casa una C, mi padre dijo, la escuela no es para todos. Cuando traje a casa una A menos, mi padre preguntó por qué no era una A. Mi madre no fue cruel. Ella estaba desgastada. Aprendió a sobrevivir manteniendo la paz, lo que significaba permanecer en silencio. A los 12, dejé de esperar que ella me protegiera. A los 16, dejé de preguntar. La única persona que realmente me vio fue mi abuelo, Coronel Henry Brooks, retirado del ejército, veterano de Vietnam, con una voz tan tranquila que ponía nerviosa a la gente. Cuando tenía 13 años, después de que mi padre dedicara 20 minutos a explicar por qué Derek merecía un camión nuevo y yo no merecía una cena de celebración por una beca, mi abuelo me encontró detrás de su garaje. Se sentó a mi lado, me dio una cerveza de raíz y esperó hasta que mi respiración se ralentizó. Luego dijo, ¿sabes por qué están equivocados contigo? Me encogí de hombros, sonrió como si ya supiera la respuesta. Porque te están midiendo con la regla equivocada. Me aferré a esa frase durante años como si fuera un mapa. Cuando cumplí 18 años, me alisté. Mi padre lo odiaba. Estás desperdiciando tu vida. Renunciarás en 6 meses. No perteneces al ejército. Me paré en la cocina mientras él hablaba por encima de mí cada vez más fuerte, como si el volumen pudiera corregirlo. Entonces mi abuelo empujó su silla hacia atrás y dijo suavemente, «Gracioso, dijiste lo mismo de mí». La habitación se quedó quieta. Fue la primera vez que vi a mi padre perder una discusión sin tener forma de responderla. El ejército no arregló mi infancia. Hizo algo mejor. Me dio un sistema en el que el esfuerzo y los resultados importaban más que la opinión de alguien sobre mi papel en la familia. El entrenamiento básico fue brutal. Los despliegues fueron peores.
pero por primera vez no me estaban calificando sobre si era suficiente para mi padre. Estaba siendo evaluado por desempeño. Durante la próxima década, construí una carrera, ascensos, elogios, aumentando la responsabilidad. Mi padre apenas reconoció nada de eso. Si mencionaba un premio, cambiaba de tema. Si mencionaba una nueva asignación, me preguntaba por qué no estaba casada. Todo lo que hacía, de alguna manera, se convertía en una razón. Todavía estaba fallando en ser la hija que él quería. Derek, mientras tanto, rebotó entre planes a medias y desastres completos. Ideas de negocios, inversiones, relaciones que implosionaron. Cada vez que se caía, mi padre entraba corriendo con dinero, excusas y otro rescate. Entonces mi madre murió después de una enfermedad repentina. Esa pérdida no nos unió. Despojó la última capa delgada de civilidad. Mi padre se volvió más rudo. Derek se volvió más autorizado. Y mi abuelo se convirtió en mi ancla. Lo llamaba todos los domingos. A veces hablábamos de militares, a veces de béisbol, a veces de nada importante, solo de la comodidad de ser escuchados. 3 años después, recibí la llamada. Golpe. Cuando llegué a este hospital, él estaba consciente, pero débil. Me senté a su lado durante horas. En un momento dado, me apretó la mano y logró sonreír cansado. ¿Todavía llevas a la familia a la espalda? Él murmuró. Traté de reírme. Salió como un aliento entrecortado, intentando hacerlo bien, susurró. Esa fue nuestra última conversación real. 2 semanas después, falleció. En el funeral, Derek revisó su teléfono durante la mayor parte del servicio. Mi padre aceptó las condolencias como un hombre en campaña. Me paré junto al ataúd y sentí el peso de lo que significaba perder a la única persona en mi familia que nunca trató el amor como una transacción. Una semana después, nos reunimos para la lectura del testamento. El abogado revisó artículos pequeños, donaciones, recuerdos. Luego se aclaró la garganta y cambió a un tono diferente. El activo más grande en la herencia de mi abuelo no era una cuenta de ahorros, era una cartera de inversiones y varias propiedades que había acumulado durante décadas. Vale millones, mucho más de lo que nadie esperaba. La postura de Derek cambió. Los ojos de mi padre se agudizaron. El abogado se ajustó las gafas y leyó la distribución. La mayor parte de la herencia fue para mí. Ni a Derek, ni a mi padre. A mí. La habitación se congeló. Derek se rió. Una reacción automática, como la idea era tan imposible que tenía que ser una broma. Luego la risa murió cuando el abogado no le devolvió la sonrisa. La cara de mi padre se volvió a abrir. ¿Qué? El abogado lo repitió. Derek se levantó. Esto es una locura. Mi padre me señaló, alzando la voz. Lo manipulaste. La acusación golpeó la habitación como una bofetada. Por un segundo, no respondí, esperando a alguien, a Nuan, para cuestionar lo absurdo que era. Nadie lo hizo. Miré a mi padre. ¿Realmente crees eso? Oh, lo hago. Él se quebró. Para cuando nos fuimos, podía escucharlos hablar sobre la corte. 3 semanas después, presentaron una demanda. Influencia indebida, coacción, fraude. Querían que se invalidara el testamento y que los activos se redistribuyeran de la forma en que pensaban que funcionaba el mundo. Contrataron a un abogado testamentario de alto nivel llamado Michael Grady, del tipo cuyos trajes le quedan como una armadura y cuya tarifa de facturación por sí sola podría hacer sudar a una persona. Notificé a la corte que me representaría a mí mismo. Cuando mi padre se enteró, se rió como si fuera el remate que había estado esperando. Derek se rió más fuerte. En la primera mañana del juicio, Derek se inclinó y dijo, «No, abogado, estás acabado. Si alguna vez te han subestimado, conoces la tentación para argumentar, para alegar, para probar». No lo hice. Entré a ese juzgado con 2 cosas, la intención de mi abuelo y la verdad. La sala del tribunal se llenó rápidamente. La gente nota un espectáculo, riqueza,
conflictos familiares y un lado apareciendo con un abogado conocido mientras el otro lado se sienta solo. El juez Cleanet entró, tomó asiento y comenzó el caso. Grady era bueno, voz suave, agresión educada. Él no trató de demostrar que mi abuelo era incompetente. En cambio, construyó la historia más fácil, anciano, vulnerable y el beneficiario que más tiempo pasó con él. Llamó a vecinos y conocidos. ¿Natalie visitaba a menudo? Sí. ¿Estaba ella cerca de él? Sí. ¿Mencionó cambiar su testamento? Unas cuantas veces. Sí. Especialmente después de que aumentaran sus visitas. Cada testigo ofreció piezas pequeñas y ordenadas que formaban una imagen fea sin que nadie tuviera que decir la parte fea en voz alta. Durante el interrogatorio, solo hice preguntas breves, fechas, detalles. Lo que presenciaron personalmente versus lo que asumieron. Podía sentir que la habitación esperaba que me desenredara. No lo hice. A la hora del almuerzo, mi padre parecía complacido. Derek parecía que ya estaba comprando en línea. Durante un receso, el juez Klein se me acercó cerca de la ventana del pasillo. Señora Brooks, dijo. Señoría, me estudió con algo que no era sospecha, más bien curiosidad. ¿Por qué te representas a ti mismo? Podría haber dado las respuestas prácticas, los honorarios legales, desperdiciar el patrimonio, conocer los hechos. En cambio, le dije el verdadero. Porque en realidad no se trata de dinero, le dije. Mi padre y mi hermano han pasado toda mi vida diciéndome quién soy. Nunca escucharon cuando hablé. Esta vez tienen que hacerlo. El juez Klein asintió una vez, casi imperceptiblemente. Luego dijo: las salas de audiencias tienen una forma de revelar lo que la gente se esfuerza por ocultar. Pensé que se refería a ellos. Todavía no me di cuenta de que él también se refería a mí. Esa tarde, Grady intensificó los registros telefónicos, registros de viajes, resúmenes financieros, cualquier cosa que sugiriera influencia. Cerca del final del día, dio su paso más cercano frente al estrado del jurado, a pesar de que se trataba de un juicio sin jurado. Un anciano cambia una herencia multimillonaria. Dijo que el beneficiario principal es el miembro de la familia que pasó más tiempo con él y que el beneficiario se sienta solo, sin asesoría, sin verificación independiente, sin salvaguarda profesional. Luego se sentó satisfecho. Derek se inclinó hacia mí de nuevo, sonriendo. Sin abogado. Estás acafado. Pero el juez no estaba vigilando a Derek. El juez Klein estaba mirando un archivo. Mi archivo con pestañas y notas, y su rostro había cambiado. A la mañana siguiente, llegué temprano y me senté a la mesa de la defensa organizando documentos. Derek y mi padre entraron ruidosos, llenos de energía, convencidos de que el caso ya era suyo. A las 9 en punto, el bailiff llamó al tribunal al orden. El juez Klein entró cargando 2 archivos, el caso estatal y uno más grueso, que reconocí de inmediato. Mi registro completo de personal, no el público que enfrenta a Ra, el real. Al otro lado del pasillo, Grady también lo notó. Su expresión se tensó como la de un hombre que detecta un problema que no planeaba. Grady argumentó algunos puntos probatorios, reiterando el mismo tema. Estaba en desventaja sin un abogado. Cuando terminó, el juez Klein tocó el grueso expediente. Grady, dijo. ¿Cuál es exactamente su posición con respecto a la capacidad de la señora Brooke para representarse a sí misma? Grady dudó. La autorrepresentación la pone en desventaja, señoría. El juez asintió, abrió mi expediente personal y comenzó a pasar las páginas en silencio. Luego levantó la vista y dijo uniformemente: Brooks no necesita un abogado. Nadie se movió. Derek parpadeó. ¿Qué? Mi padre frunció el ceño, confundido. El juez Klein continuó leyendo como si estuviera enumerando hechos de un mapa: capacitación legal extensa, educación legal militar avanzada, participación en federalistas e investigaciones relacionadas con mala conducta financiera,
numerosos testimonios jurados en procedimientos oficiales. La confianza de Grady flaqueó. Tomó una copia de mi registro y lo escaneó rápido, luego más lento y luego se detuvo. El color se le escurrió de la cara. «Oh, Dios mío», susurró. Derrick se rió nerviosamente. «¿Qué es?» Grady no le respondió. Miró el archivo. Luego a mí. «Mira su historial». Mi padre se inclinó hacia adelante. «¿Qué registro?» El juez marcó el tono con la única línea. «Proceda con el entendimiento de que la señorita Brooks es totalmente capaz». Y de repente la sala del tribunal ya no estaba observando a una hija solitaria. Estaban viendo a alguien entrenado para desarmar una historia pieza por pieza. Comenzó el contrainterrogatorio. La primera testigo, una vecina, la señora Parker, repitió que mi abuelo habló de cambiar su testamento después de que aumentaran mis visitas. Le pregunté a la señora Parker, ¿está segura de las fechas? Ella dio semanas aproximadas. Entregué los documentos certificados de Baif, órdenes de viaje militar. El juez los revisó. En cada fecha a la que hacía referencia, me enviaban al extranjero a miles de kilómetros de distancia. La boca de la señora Parkser se abrió, luego se cerró. «Debo estar equivocado». «Debes estarlo», dije, y seguí adelante. ¿Alguna vez presenciaste personalmente cómo presioné a mi abuelo? ¿No? ¿Alguna vez dijo que lo presioné? ¿No? Entonces, su testimonio es suposición. Sus ojos se hundieron. Sí. Un testigo, 5 minutos, y la imagen ordenada que pintó Grady comenzó a mancharse. El siguiente testigo, un amigo de la familia, Robert Keane, quien afirmó que mi abuelo estaba aislado y, por lo tanto, susceptible. Le pregunté cuántas veces visitó a mi abuelo en el último año. 5 o 6, dijo. Produje los registros de visitantes de vida asistida. Cada entrada, cada marca de tiempo, miraba fijamente el periódico. «¿Cuántas visitas, señor Keane?» Su voz se contrajo. 2. ¿Alguna de las visitas duró más de 20 minutos? No. ¿Hablabas regularmente por teléfono? No. ¿Tiene acceso a sus registros médicos? No. Entonces aislado es algo que concluiste. Sin pruebas, tragó saliva. Lo supuse, asumido. Esa palabra seguía regresando como una confesión que nadie pretendía hacer. A media tarde, Grady ya no dirigía la sala del tribunal. Él estaba reaccionando a eso. Luego pedí permiso para presentar mis exhibiciones. El juez Klein asintió. «Proceda». Comencé con imágenes de seguridad del centro de vida asistida obtenidas legalmente en Discovery. La pantalla mostraba a mi abuelo caminando estable, saludando al personal, leyendo el papeleo, haciendo preguntas, corrigiendo errores, discutiendo decisiones financieras, sin confundirse, sin desviarse, sin ser frágil de la manera en que necesitaban que fuera. Cuando terminó el metraje, dije: los demandantes implicaban una disminución de la capacidad. El video muestra lo contrario. El juez Klein asintió. «De acuerdo». La mandíbula de Derrick se tensó. Mi padre miró fijamente la pantalla como si lo hubiera traicionado. A continuación, registros financieros. Exhibí años de declaraciones, transferencias, cheques, organizados, fechados, certificados. Los totales fueron asombrosos. Repetidos préstamos y rescates a Derrick, pérdidas comerciales cubiertas, deudas pagadas, vehículos financiados, emergencias que siempre parecían suceder justo después de que Derrick tomara una mala decisión. Luego, asistencia a mi padre, transferencias que nunca fueron reembolsadas. Pregunté: ¿disputa el demandante estos registros certificados? Ninguno de los dos habló, y luego presenté lo que había retenido hasta que más importaba: correos electrónicos no míos, de ellos. Mensajes entre Derrick y mi padre discutiendo el testamento, calculando la herencia, hablando de hacer que reconsidere, entrando en pánico de que mi abuelo se lo dejara a Natalie.
Vi a Derek leer sus propias palabras en la pantalla de un tribunal. Y por primera vez en su vida, parecía un hombre que no podía encantar su salida. Grady cerró lentamente los ojos. No había sabido que mucho estaba claro. Finalmente, reproduje una grabación de audio. Nunca quise usarlo, porque escuchar la voz de mi abuelo todavía se sentía como reabrir una herida. Su voz más vieja y firme llenó la sala del tribunal. Si alguien se lo merece, Natalie lo merece. Ella nunca me pidió nada. Ella nunca me trató como a una cuenta bancaria. Una pausa. Ella me amaba antes de saber lo que poseía. Cuando terminó la grabación, el silencio se sintió lo suficientemente pesado como para presionarte los hombros. El juez Klein miró a Grady. Consejo, ¿desea continuar argumentando influencia indebida? Grady miró las imágenes, los registros, los correos electrónicos y luego a sus clientes, que no pudieron mirarme a los ojos. No, señoría, dijo. Esa sola frase golpeó a mi padre y a mi hermano más fuerte que cualquier discurso que pudiera haber dado. El último día estuvo lleno. Se corre la voz cuando una demanda confiada comienza a colapsar en público. El juez Klein emitió su fallo con calma. No hay base para influencia indebida, coerción, fraude o incapacidad. Él dijo: el testamento sigue siendo válido y ejecutable. La petición es denegada en su totalidad. La cara de Derek se quedó en blanco. Mi padre miró al frente como si estuviera tratando de no respirar. Luego, el juez Klein agregó: el demandante asumirá la responsabilidad de los costos judiciales aplicables. Para la mayoría de las familias, eso terminaría. Me puse de pie, señoría. Tengo una petición adicional. Grady frunció el ceño, confundido. Derek levantó la vista bruscamente. El juez asintió. Proceda. Entregué otra carpeta. Divulgaciones financieras relacionadas con el patrimonio. El juez Klein leyó las primeras páginas, luego las siguientes. Su expresión se endureció. Estos activos no fueron revelados, dijo. No, señoría, estos registros sugieren transferencias sustanciales poco antes de que comenzaran los procedimientos. Sí, y nunca fueron denunciados. No. Derek se volvió hacia mi padre, genuinamente perdido. ¿De qué está hablando? Mi padre no dijo nada. Pero el silencio en un tribunal puede ser más fuerte que una confesión. El juez Klein dejó la carpeta. Quiero que se envíen copias para una revisión adicional. Derek miró a mi padre como si acabara de darse cuenta de que no era el único protegido todos estos años. Estaba siendo utilizado. La audiencia terminó. La gente se presentó. Papeles revueltos, la vida reanudó su ruido, recogí mis documentos con manos firmes. Entonces escuché en silencio a Natalie. Me di la vuelta, mi padre se paró a unos metros de distancia. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si el juicio le hubiera quitado algo que la arrogancia solía rellenar. Nunca lo pensé. Se le quebró la voz. Lo intentó de nuevo. Nunca pensé que te convertirías en esto. Lo miré y me di cuenta de que ya no estaba enojado. La ira consume combustible. Había gastado el mío hace mucho tiempo. Realmente nunca miraste, dije. Sus ojos se hundieron porque sabía que era verdad. Después de un largo latido, susurró las palabras que había esperado años para escuchar. Estaba equivocado. 3 palabras décadas tarde. No pude responder. Dio un paso, luego otro, y se llevó la mano al pecho. Su rostro se retorció, confusión, luego dolor. «¡Papá!», gritó Derek. Mi padre tropezó. La gente avanzó. Alguien pidió ayuda médica. Y luego se desplomó con fuerza en el suelo de la sala del tribunal. Derek se dejó caer a su lado, con pánico en su voz. «¡Papá! ¡Despierta! ¡Papá! Me quedé congelado. No por venganza, no por satisfacción, sino porque, no importa cuán complicada sea tu historia, ver a tu padre en el suelo no tiene ganas de ganar». Los paramédicos llegaron rápidamente.
Trabajaron con velocidad de enfoque y lo sacaron. Derrick se fue con ellos. Por una vez, no tenía nada que decir. Yo tampoco. Una hora después, salí sola. El sol estaba bajo. El tráfico se movía como si nada en el mundo hubiera cambiado. Y en cierto modo, nada lo había hecho. Mi padre todavía tenía sus opciones. Derrick todavía tenía sus hábitos. El pasado aún existía, pero algo había terminado. Durante años perseguí la aprobación. Nunca iba a recibirla.